Muy buenos días, muy querido pueblo de Dios, querida comunidad parroquial Cristo Salvador. Estamos en el día miércoles de la segunda semana de Pascua. Vamos a iniciar la celebración de la palabra de Dios, poniendo nuestras intenciones personales y comunitarias. Oremos por nuestros médicos y enfermeras, voluntarios de la salud, por todos los enfermos que se encuentran en los hospitales, también por nuestras familias, por los jóvenes y los niños y los ancianos, también por todos los pobres, por todos los que están pasando momentos difíciles en este tiempo de esta pandemia. Tengamos siempre esa fe firme, auténtica, en Cristo resucitado. Por eso es importante tener muy en cuenta lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya, aleluya. Les invito a ponernos en un recogimiento para poder cantarle y alabar al Señor el canto de entrada. Siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará, como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hagamos un momento de silencio. El Señor siempre nos invita a cada uno de nosotros al comenzar esta celebración. Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos al Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original, le infundiste la esperanza de la resurrección. Te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos lleno de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les invito a ponernos con una atención a la palabra de Dios. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a apresar y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí, les dijo: vayan al templo, pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida, para obedecer la orden. Se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, al Salmo 33, responderemos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendiciré al Señor en todas las horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder.
Cuando acudí al Señor me hizo caso, me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Confía en el Señor y saltará de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Hermanos, les invito a ponernos de pie para aclamar antes el Evangelio. Cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque en Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Es la fiesta del Señor, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, no lo dejes de la mano, dale tu felicidad. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Señor, estén con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 3, versos 16-21. Tanto amó Dios al mundo que les entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz del mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, te glorificamos, Dios Padre nuestro, proclamando que Cristo resucitó y vive en tu luz para siempre. Él no vino para condenar, sino para salvar al hombre que tú amas con amor inmenso. Haz que sepamos pagarte con la misma moneda. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, al escuchar las lecturas que corresponden este día miércoles, que estamos en la segunda semana de Pascua, de la cincuentena, ¿qué me dice el texto de hoy de esta palabra de Dios? ¿A qué me está interpelando? Podríamos preguntarnos, interrogándonos todos. Continuamos siempre la lectura de San Lucas, evangelista de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos diciendo esas palabras que hemos escuchado en la primera lectura. De nuevo han ido a parar a la cárcel los apóstoles, Pedro y Juan. Los han mandado a detener el Sanedrín, sobre todo el grupo de los saduceos.
Pero Dios siempre ha enviado al ángel para que los libere, les anime a seguir dando testimonio. Por eso la dinámica de la Pascua de Jesús es la muerte y la resurrección, es la persecución y la liberación. Dos palabras muy significativas para nosotros. En la iglesia, en el pueblo, este pueblo de Dios que peregrina siempre en los grandes momentos difíciles, en los momentos cuando la iglesia es perseguida y sigue siendo perseguida la iglesia. Y los apóstoles obedientes, una vez más, e íntimamente convencidos de lo que hacen, se pusieron a enseñar en el templo, o sea, a predicar la doctrina de Jesús resucitado. La obra de Dios sigue adelante, no tiene barrera. Las autoridades de aquel entonces tienen que volver a mandar que los detengan, aunque con miedo al pueblo. La fe en Cristo Jesús que predican los apóstoles, Pedro y Juan, la llama el ángel ese modo de vida. Nos hablaba ayer de la comunidad de Jerusalén, nos hablaba del bien común, de la solidaridad, de la dignidad de la persona. Y es que no se trata solo de un conocimiento, sino un estilo revoluciona la vida entera de los seguidores de Jesús. Pero también cuando nos habla en esa primera parte, la lectura, cuando hacen ver los apóstoles que los meten a la cárcel, esa cárcel pública, los arrestan por predicar la palabra de Dios, que es la verdad y es la vida, es la liberación, es la salvación del Redentor. Podríamos decir una palabra que se llama persecución, y eso es lo que ellos nos hablan en el texto. Cuando lo arrestan a ellos, lo meten a la cárcel. Este nuevo acto de persecución por parte del Gran Consejo se parece mucho al precedente. Lo arrestaron, los interrogaron, respuesta del acusado, deliberación privada y prohibición. Las autoridades les habían prohibido hablar de Jesús de Nazaret. Las autoridades les habían impuesto una prohibición formal que ellos habían quebrantado. Son reos reincidentes y deben dar cuenta de su desprecio al tribunal. Esta vez, sin embargo, hay un elemento nuevo. El Gran Consejo está dividido. En el partido de los fariseos habían simpatizantes de los apóstoles, entre otras razones porque también creían en la resurrección. San Lucas nos explica y ve siempre en la creencia de la resurrección. Era un punto clave, un punto de unión entre judíos y cristianos. Esta vez es el partido de los saduceos, que negaba la resurrección, el promotor del arresto de los apóstoles. Nos dice San Lucas que aquellos señores estaban llenos de celo, pero los apóstoles son encarcelados. Echan manos de una intervención celestial al estilo tradicional. Un ángel los libera y les dice que vuelvan al templo a enseñar, a predicar, a dar el mensaje. Por eso San Lucas dice, cuando Dios quiere que algo vaya adelante, toda oposición humana parece ridicular. Efectivamente, en toda la escena posterior así aparece. Por eso el Gran Consejo reunido espera la comparación de los reos,
Se refiere a los discípulos, a Juan y a Pedro. ¿Dónde están? Preguntan. Justamente en el dominio de los saduceos en el templo, enseñando al pueblo. De nuevo fueron apresados por la guardia, esta vez sin violencia. Precisamente dice San Lucas, y fueron llevados al gran consejo. El jefe de los saduceos, dice San Lucas, les acusa de haber llenado todo Jerusalén de la sana doctrina de ese nombre, que no quieren pronunciar y que toda la ciudad lo estaba pronunciando. La respuesta de Pedro, el apóstol, y Juan es siempre la misma. Denuncian la muerte de Jesús de Nazaret, anuncia su resurrección e invitan a los apóstoles a un arrepentimiento. ¿Cuál es la reacción de las autoridades? Es violenta. Los quieren condenar a muerte. Vemos ahí también la persecución. Entonces se levantan el fariseo Gamaliel, toma la palabra y da un vuelco dramático a la situación. Vemos a Lucas que nos dice en el texto, en el comentario, le interesa mucho el testimonio de este hombre ponderado y respetado por todo. No es todo, no es cristiano, por lo tanto puede representar un modo de relaciones pacíficas entre judíos y cristianos. Gamaliel presenta dos hechos históricos de falsos mesías que terminaron en el fracaso y saca la conclusión: si todo esto fuera cosa de hombre, fracasarán. Si es cosa de Dios, no podrán destruirlos y estarán luchando contra Dios. Por eso, nótese el exquisito uso que hace San Lucas de los verbos. Fuera, hipotético, es real. Por eso San Lucas termina el episodio de esta lectura con una experiencia nueva de los apóstoles de Pedro y Juan. Se marchan contentos, no por haber sido liberados, sino por haber podido sufrir como Jesús de Nazaret. De ahora en adelante la pasión de Jesús será repitiendo en la pasión de los protagonistas de los hechos y de todos los que han sufrido la persecución y siguen sufriendo por la causa de Jesús a través de los tiempos. La pasión de Jesús continúa hoy, viva en el pueblo. Quisiera iluminar la parte de lo que el magisterio de la Iglesia nos dice a nosotros hoy, cómo esa palabra sobre el martirio desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia. Y podemos ver cómo en la carta pastoral, la segunda carta pastoral del arzobispo, el señor Luis Escobar Ala, nos comenta en esta carta pastoral la figura de Esteban, la figura de Esteban que es el protomártir, pero también de Santiago, cómo ellos fueron también perseguidos y fueron martirizados. Es importante, Pablo en una de sus cartas a los Efesios nos legó la figura de los hijos e hijas de la luz, cuando se disponen a combatir con los hijos e hijas de las tinieblas. Por eso Pablo hace ver también, él vivió en su carne propia esa persecución a partir de la
llamada que le hizo Jesús, su conversión. Pero también la Iglesia, guardiana del depósito de la fe, posee magníficos documentos que ayudan a comprender por qué podemos hablar de la persecución de los mártires en nuestro país. No es un objetivo, sino más bien esclarecer si los que ofrendaron su vida en la década del 70, del 80, del 90, pueden ser considerados mártires. Queridos hermanos, nos dice esta carta segunda pastoral, esto en vista del ataque de la difamación y calumnia perpetrado contra ellos en medio de la información, cuyo origen radicaba en los medios mismos, pero también en el aparato estatal, las élites de la cual servían. Estos documentos poseen pasajes, frases o relatos que al aplicarnos a nuestros mártires nos revelan su identidad martirial. El mártir sigue el ejemplo de Cristo, que dio la vida por sus hermanos como signo del amor más grande. Y sin la Iglesia no hay mártires. Si existen mártires es porque participan totalmente de la naturaleza de la Iglesia, que lleva en sí misma impresa la forma de Cristo. No se muere solo por predicar. Las razones del martirio o de la persecución trasciende hasta la identificación misma con Cristo, que sella su misión con el derramamiento de sangre, de tal forma que el mártir entrega su vida, nadie se la quita, como prueba absoluta y radical de un amor que sabe darse a todos en virtud de una convicción que es fe. Hermano, esta convicción que nace además del conocimiento que adquiere del Evangelio, no muere por sí mismo, sino porque quiere atestiguar delante de quien los persigue la fe que tiene en el resucitado como verdad último del sentido de su existencia. También podemos decir cómo también esta carta nos ayuda a comprender lo que nosotros en la iglesia salvadoreña y en esta iglesia particular, la arquidiócesis, la vida de los mártires del Salvador y de América Latina y del mundo entero. San Óscar Romero, obispo y mártir, en las actas de los mártires salvadoreños. San Óscar Romero, obispo y mártir de nuestra época, que cual otro San Cipriano se encargó de legarnos las actas de los primeros mártires salvadoreños, en las que se consta antes que nada la existencia de esa persecución contra la Iglesia, aun cuando muchos quisieron negarla. Describe además cómo se concibe el martirio y cuáles fueron las causas de la persecución. Felicita a los que resisten el ataque de los hijos e hijas de las tinieblas. Anima al resto a que persevere, a resistir en la fe y a dejar de lado el temor, el miedo, el fracaso, frente a la esperanza de la resurrección. Desde su primer año, San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, arzobispo metropolitano, con la dolorosa pérdida del reverendo y venerable y beato Padre Rutilio Grande y compañeros, San Óscar Arnulfo Romero comprendió que los ataques contra la Iglesia eran en sí mismo un ataque contra la fe que está promulgada. ¿Por qué no adoraban
a los emperadores. Muchos cristianos murieron mártires, porque siempre es la causa del martirio. Como cuando Cristo se confiesa que Él es Dios, entonces es cuando los sacerdotes del templo rasgan su vestidura y dicen: ha blasfemado, es reo de muerte. Por eso la lucha de la iglesia es precisamente mantener frente a los poderosos de la tierra la única majestad de Dios. Y por esa defensa de Dios en la tierra son detenidos por subversivos y los persiguen, los denuncian. La denuncia ejercida por la iglesia contra los poderosos de este mundo, lo político, económico, injusto, disgusto a quienes se lucraban de ello, sacrificaban al pueblo, a la forma antigua y a la forma moderna, aunque lo negaran. Quizás evitando ofenderlo, San Óscar Romero, obispo y mártir, no se lo detalló, empero nosotros a 40 años del martirio de San Óscar Romero y el venerable y beato Padre Rutilio Grande, leemos y vemos entre líneas: sacrificaban al pueblo a sus ídolos a la manera antigua, por medio de los asesinatos en sus variadas formas, a la moderna por medio de la tortura, la represión, la explotación laboral, el pago de sueldos miserables, la corrupción, el cobro de impuestos excesivos, las injusticias que muerde al descalzo, la impunidad que encubre los crímenes de los poderosos, el desvío de fondo del arca del Estado a sus arcas personales y muchas otras formas más que los poderosos de este mundo han creado para desangrar al pueblo. Sin embargo, no se saciaron con la sangre del pueblo. Pidieron la sangre de aquellos que osaron optar desde el Evangelio por los pobres, ofreciéndoles, por supuesto, la misma opción que a Cristo en el desierto. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Mateo 4:9. Más negándose a tan sacrílega adoración. Los mártires optaron por Dios siendo perseguidos, torturados y matados. Estoy seguro que San Óscar Romero, obispo y mártir, comprendió así, reflejándose un año después en otra de sus homilías: entre nosotros han matado sacerdotes porque han predicado la justicia social. La persecución contemporánea, típica de los últimos años del siglo XX, ofrece un panorama completamente diverso del antiguo y por tanto tiene un significado del todo diferente. Nuestro amado santo Óscar Romero advirtió a los suyos de los peligros del mal. Mucho cuidado, queridos hermanos, no se dejen halagar cuando el halago viene del pecado y cuando se trata de no molestarse, de no sacrificarse, de estar bien, de instalarse cómodamente en la tierra. Eso es malo, porque entonces ya uno se hizo también perseguidor. También les pidió no prestar oído a las calumnias, porque el enemigo busca confundir, dividir, separar. Nos dice San Óscar Romero: no hay para qué dudar, a pesar de la campaña difamatoria, de la ortodoxia, de la fidelidad
a la iglesia, de los sacerdotes, de los catequistas, de la religiosa, religioso, de los obreros que trabajan también. No somos tan ingenuos de creer que los sacerdotes se han hecho comunistas. Queridos hermanos, nos dice el documento de esta carta, en la actualidad sabemos que muchos prestaron oído a calumnias difamatorias, mentiras, abandono de la iglesia, o se quedaron pero apoyando a los perseguidores con la difamación de sus hermanos y hermanas, provocando con ellos escándalo. Queridos hermanos, nuestro santo Óscar Romero defendía los derechos humanos, desvinculado de su religión, pero no es así. Se puede afirmar que San Óscar Romero representa en la iglesia y en la sociedad de hoy lo que podríamos definir como opción preferencial por los pobres, despojando esta expresión de cualquier significado ideológico o político. San Óscar Romero derivaba su amor por los pobres, la escucha de la palabra, la sana doctrina social de la iglesia y del pensamiento del magisterio de los padres de la iglesia. Su demanda de justicia social y su proximidad, incluso física, a los pobres, se explica con su fe, no mediante convicciones intelectuales, racionales. Dar la vida por los demás no es un gesto fácil si no tiene fe en la resurrección. Lamentablemente los perseguidores no eran paganos al estilo romano de los primeros siglos, como dice hoy la primera lectura de los Hechos de nuestra era. Empero tampoco eran católicos comprometidos. En todo caso eran personas incoherentes, fe y vida. Estaban desligadas aportando un antitestimonio de vida al difamar y matar a sus hermanos en la fe. Pienso que es muy posible que si San Pablo hubiera podido escribir una carta dirigida a nuestro país, como lo hizo en su momento a la comunidad de Corintios, sus palabras hubieran sido las mismas. Les escribí, pero no se juntarán con aquellos que haciéndose llamar hermanos son inmorales, ávaros, explotadores, idólatras, difamadores. Con ellos ni coman. Queridos hermanos, por eso la iglesia, pues, como dijo el gran santo Óscar Romero, cuidando a su redil, les animó a no tener miedo ni a la muerte ni a la persecución. No se dejen vencer por el miedo. Y si por esa madurez y ese criterio que no se traga todo, sino que sabe discernir a la luz del Evangelio, la justicia de la injusticia y reclamar precisamente por un mundo mejor. Si es necesario morir en esa causa, pues será la muerte de los mártires que murieron precisamente defendiendo esa fe. No se dejen vencer por el miedo. Y si es necesario, como dice cierta comunidad, vivir una vida de catacumba, vivan esa vida de catacumba. No es clandestinidad. Es simplemente, dice San Óscar Romero, la iglesia del silencio que sigue trabajando su conciencia, pero no se deja vencer con conveniencia política o económica del momento. El santo nos dijo
sean fieles a Cristo, nuestro Redentor y Salvador. También en el Evangelio que hoy hemos escuchado, tenemos el diálogo que continúa diciéndonos Jesús al fariseo Nicodemo. Ese diálogo que llega todavía a mayor profundidad en la revelación de su propio misterio. Aquí ya debe ser el mismo evangelista Juan quien introduce su comentario teológico a los que pudo ser históricamente el diálogo entre sí. Queridos hermanos, la fe en Cristo la presenta San Juan en dos versiones y vertiente muy clara. Por parte de Dios, el pasaje de hoy nos dice claramente que todo es iniciativa de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Dios ha demostrado históricamente su amor. Quiere la vida eterna de todo. Por eso ha enviado al Hijo. Dios ama a todos. Nos ama a todos nosotros, al mundo entero. Esta es la perspectiva que nos explica el Evangelio de hoy. Podríamos también recordar la Navidad. Cuántas veces escuchábamos en las cartas de Juan la afirmación de Dios como amor. Y la Pascua de Resurrección y toda la historia de antes y después, lo propio de Dios no es condenar, sino salvar, liberar, como se vio continuamente en la vida de Jesús de Nazaret. Él vino a salvar y a perdonar, acogió a los pecadores, perdonó a las adúlteras, las ovejas descarriadas recibió las mejores atenciones como el buen pastor, dándoles siempre un margen de confianza para que se salvaran. El que decide creer en Jesús acepta en sí la vida de Dios. El que no, él mismo se condena, porque rechaza esa vida. El gran evangelista San Juan y apóstol nos explica también como el símil de la luz y de la oscuridad. Hay personas como muchos judíos que prefirieron no dejarse iluminar por la luz porque quedan en evidencia sus obras. Es una luz que tiene consecuencia en la vida, viceversa. La clase de vida que uno lleva condiciona si se acepta o no la luz. Entre la luz y las tinieblas no se juega en el terreno de los conocimientos, hermanos, sino en las obras, en la práctica. Cristo ha muerto por todo. Es la prueba del amor que a todos y a cada uno nos tiene Dios, el Dios Trino. Yo, cada uno de nosotros, soy amado por Dios. He sido salvado por Jesús cuando hace 2000 años, podríamos decir 2020, se entregó a la muerte y fue resucitado a la nueva vida. Puedo desconfiar de muchas personas de mí mismo, pero la Pascua que estamos celebrando me recuerda tanto. Me ha amado Dios, que ha entregado por mí su Hijo, para que creyendo en Él y siguiéndolo, me salve y tenga la vida eterna. Queridos hermanos, solo si yo no quiero la salvación o el amor o la luz, quedará excluido de la vida en Cristo. Pero seré yo mismo el que no quiere entrar a la nueva existencia que Él me ofrece. ¿Quién? Dios me ha ofrecido, me ofrece la vida. La Pascua anual que hoy nosotros estamos celebrando, en la Eucaristía,
en que participamos deberían aumentar nuestra fe en Cristo Jesús resucitado, nuestra unión con Él. El que me come permanece en mí y yo en Él. Y esto daría fuerza y aliento a nuestra vida cristiana de cada día. Debemos reflexionar y preguntarnos hoy, ¿las actitudes concretas de nuestra vida cristiana cotidiana reflejan nuestra opción por Cristo resucitado? ¿O por el contrario, solo comunican sombras y tinieblas? Pidámosle a nuestro Padre Dios, ese Padre Santo, que nos dé y que nosotros hagamos esa voluntad. Danos voluntad, valentía, humildad, sabiduría, templanza, alegría, para ser verdaderos testimonios del amor de Dios. Así sea. Queridos hermanos, les invito a ponerse de pie para elevar nuestras preces al Señor. Invoquemos a Dios que nos ha amado tanto que envió a su único Hijo a salvarnos para que nos conceda a cada uno de nosotros caminar por su senda, anunciar con perseverancia su resurrección. A cada petición digamos, Dios, ven en nuestra ayuda. Dios, ven en nuestra ayuda. Por la Iglesia, pueblo de Dios, que caminando en la historia a la luz de la resurrección, ilumine las tinieblas que aún ensombrecen el corazón de los hombres, para que puedan llevar al mundo la salvación de Dios. Oremos. Dios, ven en nuestra ayuda. Por el Santo Padre, Papa Francisco, los obispos, los presbíteros y los diáconos, que sean sostenidos y custodiados por el Espíritu Santo, y con su vida, su palabra, su caridad, con todo, lleven a todo hombre a la luz de Cristo, el amor del Padre. Oremos. Dios, ven en nuestra ayuda. Por los encarcelados, que no se sientan desesperanzados por los errores que han cometido, sino que puedan experimentar el perdón del Padre y de los hermanos heridos, que comiencen un recorrido de verdadera conversión y de liberación de la opresión del pecado. Oremos. Dios, ven en nuestra ayuda. Por nosotros aquí presentes, que el encuentro con Jesús resucitado nos haga firme en esperanza y nos dé la humildad de saber perder nuestra vida en las pequeñas y grandes elecciones cotidianas, con la certeza de que la encontraremos para siempre. Oremos. Dios, ven en nuestra ayuda. Oremos, hermanos, por la paz en el mundo, esa paz interior que necesitamos en nuestra vida, por la familia cristiana y humana. Oremos. Dios, ven en nuestra ayuda. Por los pueblos del mundo entero, para que tu Señor esté siempre acompañándonos en los momentos de dolor, del sufrimiento, y que nos deje esa paz, nos deje esa liberación de toda enfermedad. Oremos. Dios, ven en nuestra ayuda. Señor, que has enviado a tu ángel a abrir las puertas de la cárcel a los apóstoles, libéranos también a nosotros de la cadena del miedo y del pecado. Acoge nuestra oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Pongámoslo siempre en la sintonía con el Señor. Vamos a orar como Jesús nos enseñó. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarnos con los misterios celestiales. Hazlos pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, que Dios resucitado reine en sus corazones, en sus hogares, en su trabajo, en los jóvenes, en los niños. Me alegro de saludarles y estoy siempre orando por ustedes para que el Señor pues reine en sus corazones. Pasen un buen día y que Santa María Virgen les acompañe siempre. Cantemos el canto final. El Señor